Gloria a Dios, aleluya, toda la gloria, toda la honra sea para nuestro Padre Celestial. Estoy en la grata compañía del Espíritu Santo, el gran Consolador. Él es la persona muy especial para nosotros y reciban nuestro saludo cordial desde la Iglesia Evangélica del Ministerio Apocalipsis, con su sede en la región Tumbes. La gloria sea para Dios, un abrazo fraterno a la distancia a todos los que nos están siguiendo a través de este medio de comunicación. Hoy vamos a tocar un tema de mucha importancia, para lo cual ya estamos en las Sagradas Escrituras, cuyo tema se denomina falsos profetas. Una de las señales más notorias del arrebatamiento de la iglesia, del retorno de Cristo para llevar a la novia, a su novia, a la patria celestial, una de las señales más notorias que tenía que suceder, que tenía que pasar, es la presencia de falsos profetas, la proliferación de estos personajes sobre la faz de la tierra. Esta es una de las señales que también Cristo pronunció e hizo una declaración en el capítulo 24 de San Mateo. Esta presencia de los falsos profetas es bastante notoria en estos últimos tiempos. Y eso lo vamos a, por supuesto, confrontar a través de la palabra del Señor, porque nada vamos a hacer fuera de la palabra del Señor. Por supuesto, esto va a estar relacionado con este tema de la época o de esta etapa de crisis, de emergencia sanitaria en la cual estamos sumergidos a nivel mundial. Todo esto vamos a pedir que el Espíritu Santo sea la persona indicada, que tiene que confrontar, que tiene que enseñar, que tiene que hacer entender y conocer a todos los hermanos, a la audiencia y a todos nosotros, porque solamente el Espíritu Santo puede darnos una revelación, el Espíritu Santo puede darnos una enseñanza, porque Él conoce el corazón, Él sabe hasta qué punto va a avanzar la proliferación y el avance profético de estos falsos profetas. Para lo cual estamos ya como introducción en el capítulo 18 del libro de Deuteronomio, cuando el Señor hizo esta mención y dijo el Señor: mas a cualquiera que no oye mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Esto está hablando de la profecía de Moisés. Moisés fue uno de los grandes profetas sobre la faz de la tierra. Recuerde que Moisés fue el que habló cara a cara con Dios. Él fue el libertador de Israel. Y todo lo que Moisés hablaba, Dios se lo decía, Dios le hablaba y él solamente transmitía al pueblo del Señor. En el capítulo 20, ya del capítulo 18, versículo 20 nos dice: el profeta que tuviere la presunción, ojo, presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón: ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado con presunción. Le habló el tal profeta, no tengas temor de él. Esto significa que en estos últimos tiempos Dios no está hablando. Y los falsos profetas están hablando en nombre de Dios. Cuando Dios no habla, cuando Dios no dice nada, los falsos profetas hablan en nombre de Dios. Y de esto tenemos una cantidad considerable. Hace algún tiempo, antes de que sucediera esta pandemia, habían algunos profetas, entre comillas, entre los cuales está considerado como falsos. Anunciaron que a principios de este año,
algunos predicadores emocionalistas, algunos predicadores que no tienen un despertar, una guianza, una dirección del Espíritu Santo, profetizaron grandes cosas, profetizaron que este año 2020 sería uno de los años mejores, que tendríamos bastante bendición, bastante prosperidad. Nos han profetizado, nos han advertido que vamos a ser altamente bendecidos, vamos a lograr objetivos y todo lo demás. Pero sin embargo, ellos han presumido, han hablado de su propio corazón, de su propio pensamiento, cuando Dios no habló, cuando Dios no dijo nada. Es cuando hemos visto claramente, casi los profetas no profetizaron sobre esta pandemia, no había una señal, no había una revelación fresca del Señor, pero sí a través de su palabra ya está establecido, ya está escrito, y lo que está sucediendo es el cumplimiento de su palabra, es el cumplimiento de las profecías que están escritas en la Santa Biblia. Por eso había un profeta que cuando había solamente algo de 900,000 infectados de este virus, él dijo categóricamente que él reprendía este virus, que lo echaba fuera y que habría una sanidad por masas, una sanidad así de grandes dimensiones. Pero hoy tenemos en el mundo más de 1 millón de infectados con este virus. Significa que eso le llaman falso profeta. Otro de los grandes engaños de estos falsos profetas es que cuando llaman a un medio de comunicación, cuando llaman a una señal abierta de televisión que cubre casi una parte del mundo, que cuando dan dinero, que cuando dan un pacto, que cuando dan un diezmo, que cuando le envían un dinero, esa persona sería prosperado, esa persona sería sanado, esa persona sería, por supuesto, sanado de toda enfermedad. Y la pregunta es, ¿por qué no se sigue haciendo esas maratónicas? ¿Por qué no se sigue haciendo esos pactos? ¿Por qué la gente no llama a esa televisión? ¿Por qué la gente no le llama a esos profetas? ¿Por qué no le llama a esos falsos predicadores y se siguen sanando? La pregunta es sencilla y la respuesta es fácil, es que son falsos profetas que hablan una cosa pero no se cumple porque Dios no habla por ellos. Y vamos a confrontar algunos temas a través de la palabra del Señor. En el capítulo 7, versículo 15 de Mateo, ya el Señor Jesucristo había advertido sobre este tema. Ya el Señor Jesucristo había advertido a sus siervos, a los hijos del Señor, a los discípulos, que en este tiempo también habrían falsos profetas. Ahora, dice así, 7:15 del libro de San Mateo, en el Nuevo Testamento, ya Cristo mismo confrontando, Cristo mismo advirtiendo sobre la presencia y la proliferación de estos señores falsos profetas que profetizan mentira. Y esta es una de las señales. Nos dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Significa que los falsos profetas no tanto se les puede identificar, no tanto se les puede mirar o ver, porque dice, vienen vestidos, disfrazados de piedad, disfrazado de honorabilidad, disfrazado de toda una especie de santidad, disfrazado de un poder sobrenatural, incluso sanando, incluso predicando, incluso hablando, y eso le gusta a la mayoría de los hermanos, a la mayoría de la iglesia le gusta que le digan cosas bonitas, que le profeticen cosas maravillosas, que nada le va a pasar, que nada le va a suceder, para dividir las iglesias, para dividir el cuerpo de Cristo. Esto nos hace recordar cuando Jeremías profetizaba en nombre de Dios, le dijo al pueblo de Israel que el pueblo de Israel tenía que volverse al Señor, que estaban como una ramera, que estaban en la prostitución espiritual. Pero había otro profeta falso que decía, no le crean a Jeremías.
Jeremías está hablando una cosa que no es la verdad. No va a pasar nada. Dios no va a entregar a este pueblo al cautiverio. Dios no va a pasar nada. Dios es amor. Dios es tan bueno que no se preocupen. Vivan como puedan. Anden como quiera. No solamente Dios ve una situación. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que Jeremías profetizó se cumplió. El pueblo de Israel, el pueblo judío, ambos fueron llevados cautivos, fueron explotados, fueron maltratados, las ciudades fueron incendiadas. ¿Por qué? Porque Jeremías se lo había advertido y Jeremías hablaba de parte del Señor. Por eso a los falsos profetas casi no se les puede identificar. Ellos andan vestidos, revestidos ¿de qué? De ovejas. Aparentemente son piadosos, aparentemente hablan la verdad, aparentemente hablan de parte del Señor, pero al final dice, son lobos rapaces. ¿Qué hace el lobo? El lobo destruye, el lobo mata, el lobo ¿qué más hace? Roba. El lobo es un animal carnívoro, es un animal destructor. Entonces, algo así son los falsos profetas que destruyen. Hacen del evangelio una mercadería, hacen de la sanidad una mercadería, hacen del evangelio una fuente de ganancia, hacen del evangelio una fuente de ganancia deshonesta. Por eso usted tiene que tener cuidado. ¿Quién es su pastor? ¿Quién es el profeta? ¿Quién está liderando la iglesia? ¿Quién está liderando la obra? Usted tiene que saber, tiene que apercibir, tiene que tener discernimiento. No vaya a ser que usted esté siguiendo a un falso profeta, usted esté siguiendo a un lobo rapaz. También nos dice en el capítulo 24:11 de Mateo, en el mismo libro. Eso ya el Señor Jesús lo había advertido en el capítulo 24 de Mateo. Nos dice de la siguiente manera, para todos los que nos están escuchando a través de este medio de comunicación: es necesario que usted despierte, es necesario que usted crea, es necesario que usted se levante y pueda tener visión, pueda tener un despertar espiritual. 24 nos dice en la siguiente manera, en el versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto es lo que está sucediendo ahora. Muchos falsos profetas. Profeta por aquí, profeta por el otro lado, profeta allá, profeta aquí. Y generalmente estos falsos profetas traen mensajes equivocados, mensajes subliminales, mensajes que va distrayendo, va separando, va dividiendo, estas doctrinas o estas enseñanzas, estas profecías, simplemente son mensajes de amor, de amor, de amor. Pero casi nunca confrontan con el pecado, casi nunca confrontan con la adversidad. Por eso dice, y el versículo 12 nos dice así: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La gloria sea para Dios. Y por supuesto nos dice en el capítulo, en 1 de Corintios 15:15, nos dice otro de los temas muy importantes. Y en la segunda carta del apóstol San Pedro está más claro la palabra del Señor. En capítulo 2 de la carta del apóstol San Pedro, versículo, nos dice así. San Pedro en su segunda carta escribe también acerca de este tema y nos dice de la siguiente manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora son falsos maestros que enseñan aparentemente la verdad, aparentemente tienen una enseñanza bíblica, aparentemente tienen una enseñanza de la palabra del Señor. Pero ¿para qué se levantan estos falsos maestros? Que introducirán, escuche bien, va a introducir, va a meter paulatinamente, cuidadosamente, va a estar introduciendo, va a estar ahí engañando, va a estar ahí falsificando, van a introducir encubiertamente herejías destructoras,
Por eso ahora la iglesia tiene que estar bien alerta sobre algunas herejías que están apareciendo, con todas estas desviaciones espirituales, exageraciones espirituales. Algunos utilizan aún el poder del Señor, el poder del Espíritu Santo para cometer algunas herejías. Entonces cuando ya el Espíritu Santo ya no dirige, ya no controla, entonces es el espíritu del error, es el espíritu del anticristo, es el espíritu del diablo que se mete. Entonces mete encubiertamente herejías destructoras que destruyen la obra, que ponen en juicio, en tela de juicio la verdad, la voluntad del Señor. Entonces, ¿para qué más dice? Introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató. Eso es, ya no hablan de Cristo, ya no glorifican a Cristo, sino que se glorifican a sí mismos. A ellos hay que honrar, a ellos hay que respetar, a ellos hay que seguir, hay que servir. Y lo que ellos hacen y dicen, eso es verdad, aunque es la mentira. Entonces se vuelven como otros dioses. No sé si usted escuchó el Jehová Junior. O sea, dice, si Dios es nuestro Padre Jehová, nosotros somos Jehová Junior. O sea, nos está categorizando como si yo fuera Dios. Usted es Dios. No, en ninguna manera. Nosotros no somos igual que Dios Jehová. Jehová es, por supuesto, nuestro Padre, pero nosotros somos sus hijos. No somos Jehová Junior, como dicen algunos falsos profetas. Entonces, todas esas cosas van a introducir encubiertamente, aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Qué son estos falsos profetas? La gloria sea para son insensatos. Ezequiel 13, 3 al 4. ¿Qué son estos personajes insensatos? O sea, necios, en otras palabras, insensatos. Ezequiel capítulo 13, versículo, la gloria sea para Dios. Ezequiel 13, 3 al 4 nos dice así. Estamos confrontando a la luz de la palabra del Señor. Nos dice así: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos, ay de aquellos que engañan al pueblo, ay de aquellos insensatos que están introduciendo herejías, están introduciendo mentiras, doctrinas falsas. No se puede hacer doctrina ni del Espíritu Santo ni de la sanidad. No se puede hacer una doctrina de una situación. No, la palabra del Señor es universal. La palabra del Señor es para generalizar. La palabra del Señor no se puede sectorizar, no se puede acondicionar, no se puede limitar. La palabra del Señor no está a la medida de un fulano, no está a la medida de una iglesia, no está a la medida de un profeta. No, la palabra del Señor es universal. La palabra del Señor está por encima de toda doctrina, de todo conocimiento humano. Por eso esto dice, son insensatos. Por eso usted tiene que saber a quién sigues. Usted tiene que saber si eso es lo que están anunciando es de Dios o no es de Dios. Ahora, ¿dónde están? ¿No? ¿Y qué más dice? Así ha dicho Jehová el Señor, ay de los profetas insensatos que andan en pos de su propio espíritu. Ojo, no andan conforme al Espíritu Santo, no andan con la revelación de Dios, sino conforme a su propio espíritu. Usted sabe, el hombre tiene espíritu, el hombre a su propia manera, a su pensamiento. Por eso dicen en Deuteronomio, hemos visto que presuntamente que Dios trae bendición, presuntamente que Dios va a hacer esto, presuntamente. ¿Se acuerdan de ese famoso que dice, lo mejor está por venir, lo mejor está por venir? Se venía el COVID-19 y nadie decía nada de eso. Eso es lo que dice, son insensatos, que andan en su propio espíritu y nada han visto. La gloria sea nuestro Padre Celestial. Como zorras en los desiertos fueron tus profetas, oh Israel. Cuidado, pueblo del Señor. Este es el tiempo donde la mentira está en todo lugar. La mentira está tratando de controlar. La mentira está hasta en los altares del Señor. La mentira está rondando. La mentira está en todo lugar.
La mentira está por la televisión, por los medios de comunicación. La mentira está en los profetas. La mentira está en los predicadores. Por eso usted tiene que saber a quién sigues y a quién sigues. Alabado y bendecido sea el nombre de Cristo Jesús. Vientos, Jeremías 5:13, son como vientos. Jeremías 5:13 nos dice así. ¿Qué es el viento? El viento sopla, el viento corre. El viento, cuando es exageradamente, no destruye, o sea, derrumba. El viento puede destechar el techo de la casa. El viento puede levantar polvadera. El viento puede causar daños, estragos. Así son los falsos profetas. Lo compara el Señor como vientos. En Jeremías 5:13 nos dice así. Antes los profetas serán como viento, porque no hay en ellos palabra, así será a ellos. Tengamos mucho en cuenta, una de las señales que va a suceder ahora y está sucediendo es la proliferación, es la enseñanza, es la aparición de falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros, falsos predicadores, que están distrayendo a las personas, están distrayendo al pueblo de Cristo, lo tienen entretenidos en las cosas de este mundo, en el dinero, en la lujuria, en la vanidad, lo tienen entretenido en falsas profecías, en falsas prosperidades. Está entreteniendo a la gente, está metiendo herejías sobre la manifestación gloriosa del Espíritu Santo, está metiendo herejías destructoras. Que hay que comer pasto del jardín de la iglesia, y tantas otras cosas. Y eso hay que tomar en consideración, ¿no? Que el profeta tiene que andar encima de la gente, que tiene que pisotear una cantidad de dólares y tantas otras cosas. Se está metiendo en las herejías, que de aquí a allá hay un poder y la gente comienza a temblar y la gente comienza a caerse automáticamente. Eso no. Hay que probar los espíritus, dice el Señor. Por eso es el tiempo de despertar, es el tiempo de buscar, es el tiempo de levantarnos. Una de las señales que ya se está viendo es la aparición desmedida, descontrolada de los falsos profetas. Y tal vez usted conoce alguno de ellos. Oremos que Dios nos ayude a identificar, que Dios nos ayude a salir de esa situación y esa condición. Y si usted anda equivocado, usted también ore, busque la dirección del Espíritu Santo. Tal vez usted se ha desviado de la palabra, se ha desviado de la doctrina del Señor, se ha desviado de la guianza del Espíritu Santo. Es tiempo que te vuelvas al Señor. Dios va a perdonarte. Él es amplio en perdonar. Oremos un momento. Diga juntamente conmigo: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por tu palabra. Ha sido de mucha bendición, ha sido un despertar, un amanecer. Gracias, amado Espíritu Santo, por tu palabra. Ha sido clara en el amor de Cristo Jesús. Alabado y bendecido sea tu nombre. Gracias, Señor. Amén y amén. Muchísimas gracias. Muchas bendiciones. Adelante con Cristo, el Rey de la Gloria. Gloria al Señor. Amén.